Bueno, hoy vamos a meditar un poco el Evangelio de Lucas y algunas de las profecías que fueron dichas al propósito de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver de qué manera la palabra profética afecta o no, digo yo, influencia más bien, y cómo la unción de Dios empieza a manifestarse aquí en la tierra por causa de las personas que proclaman la verdad, que proclaman su palabra. Así que espero que estén ya listos, que tengan sus Biblias y que tengan la alegría y el gozo como yo de entender un poco más quiénes somos y quién es Él. Bendecidos. Hola, bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ir al Evangelio según San Lucas y como ya les dije antes, vamos a ver la palabra profética, palabras que fueron anunciadas a propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos al capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 67. Creo que es importante ver que Zacarías en realidad en ese momento estaba hablando, el Espíritu Santo estaba hablando a través de Zacarías, perdón. Entonces, dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Tenemos que ver, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, es necesario ver el tiempo en el cual nos está hablando, porque cuando una palabra, lo que nos está siendo anunciado está escrito en el pasado, quiere decir que esa palabra ya se ha cumplido y que nosotros podemos proclamarla hoy. Esa palabra se ha cumplido. Vamos a ver, eso es lo que vamos a ver hoy en día. Y entonces aquí vemos que Zacarías está diciendo que el Dios de Israel nos ha visitado y redimido a su pueblo. Está en pasado. Simplemente había nacido Jesús. Todavía todos esos acontecimientos no habían tenido lugar, la crucifixión, la resurrección, y sin embargo ya el Espíritu Santo estaba hablando a través de Zacarías y diciendo que Dios había visitado su pueblo y lo había redimido. Entonces es importante ver eso, ¿no? En el 69 nos dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto y del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le sirviéramos. Entonces, esa es la parte que me interesa. Primeramente, quiero que observes que allí dice salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Allí enemigos no está hablando de personas, de gente, de carne y hueso. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña en Efesios 6 que la lucha que nosotros tenemos nunca ha sido contra carne y hueso, contra carne y sangre. Que la lucha que nosotros tenemos es una lucha contra potestades y huestes de maldad en los principados, en las dominaciones, en los lugares celestiales. Y entonces eso es un cambio de mentalidad en nosotros, porque antes de Cristo, para nosotros, mi vecino era mi enemigo, mi hermano, todo aquel que iba en contra de nosotros. Y resulta que el Señor viene como nosotros estamos volviendo a la verdad, ¿no? Realmente regresando a lo que es la verdad. Entonces, mi cabello hoy me está molestando. Entonces esto quiere decir que aquí nos está diciendo que
que redimidos de esos enemigos, de esas huestes de maldad, de esas potestades, de esos principados. Luego dice, para hacer misericordia con nuestros padres, recordándose todo lo que Él les había prometido a nuestros ancestros. Y habla de los ancestros espirituales, ¿no? Como Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice que el objetivo de librarnos de todos esos enemigos es que nosotros, al ser librados de nuestros enemigos, podamos sin temor servir al Dios vivo. Qué maravillosa noticia es esa, ¿no? Realmente yo deseo que lo entiendan, que hoy en día tú puedes creer, si estás en Cristo, que el propósito de Dios es librarte de todos tus enemigos, todas esas cosas que te retienen, todas esas cosas que te hacen daño, todas esas cosas que te privan de la bendición de Dios. Entonces, y todo tiene que ver con esa parte espiritual de oscura, de maldad. Entonces, vamos a continuar en Lucas. Vamos a ir a Lucas 3. Perdón, es que el cabello se me viene. Bueno, entonces, y no sé cómo tenerlo. Bueno, entonces dice así. Capítulo 3 es la predicación de Juan Bautista. Allí Juan también está anunciando el Salvador, también está anunciando, hablando de Jesucristo. Y está diciendo esto en el versículo 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, en este libro de Isaías, estas palabras de Isaías que estaba pronunciando Juan el Bautista, él estaba ahí profetizando y declarando lo que ya estaba por acontecer. Porque en realidad todas estas cosas nos están enseñando a nosotros cómo caminamos por fe. Entonces dice aquí, voz que clama en el desierto, o sea, está hablando de él, porque él es el que fue enviado para anunciar y preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. ¿Qué quiere decir con eso? En realidad el Señor siempre nos ha hablado mucho por parábolas, imágenes. Él sabe que nosotros funcionamos mucho nuestra imaginación ve imágenes, no ve palabras, ¿cierto? Entonces, Él nos da imágenes y allí nos estamos viendo que los valles y los collados está hablando siempre de nuestra vida. Él no está hablando ni de mi vecino, ni de mi hermano en Cristo, ni de mi hermano en la carne. Él te está hablando a ti y a mí, de tu vida y de mi vida. Entonces dice, todo valle se rellenará. Dice, ¿cuáles son tus valles? Entonces es ahí donde tú puedes tener una conversación con el Señor y decir, Señor, ¿cuáles son los valles de mi vida? ¿Cuáles son esos montes? O sea, todos esos obstáculos que me están impidiendo ser la persona que tú me has llamado a ser, y todo lo que me está impidiendo recibir tu bendición y vivir en la bendición tuya, Señor. Entonces, esas son oraciones que realmente nos dan luz, porque a veces nosotros, cuando no estamos caminando en nuestra
nueva identidad, en nuestra verdadera identidad, empezamos a pedir cosas. Pero las cosas en realidad, ellas vienen si nosotros cambiamos de mentalidad, porque el Señor nos ha llamado a ser una criatura nueva. Entonces estamos aprendiendo y somos discípulos, estamos aprendiendo quiénes somos en Cristo realmente. Porque el único que puede darte, revelarte tu identidad verdadera, porque la palabra dice en el Salmo 139 que en un libro fueron registrados todos nuestros días y todas las partes de nuestro cuerpo estaban ya. Entonces, por eso nosotros continuamos de hacer las cosas según el Espíritu, no según lo que se ve aquí. Entonces, cuando él habla de montes y collados, son todas aquellas cosas, obstáculos que hay en nuestra vida que nos impiden hacer algo o ser nosotros quienes somos. Entonces dice, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados. Entonces, ¿cuáles son esos caminos torcidos? En todo caso, tenemos una promesa maravillosa, es que si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, si hay algo torcido en nuestras vidas, va a ser enderezado. Esa es un cambio de mentalidad también. Porque ¿qué quiere decir eso? Que podemos esperar cosas buenas. Que podemos tener la expectativa de que nuestra vida del pasado no va a ser la misma del presente ni del futuro. Entonces vamos a seguir adelante. Entonces dice, y verá, y los caminos ásperos allanados. Entonces, ¿cuáles son esos caminos ásperos en tu vida? Que necesitas que el Salvador venga y ponga y lo allane, ese camino áspero. ¿Qué es lo que tú? Porque ese es el propósito por el cual Jesucristo ha venido en tu vida. Él es tu Salvador, en todo sentido. Entonces dice la palabra que toda carne verá su salvación. Entonces, esta es una palabra poderosa, quiere decir que absolutamente todo aquel que desee que Jesús venga a salvar su vida, toda área en su vida que está en oscuridad. Acuérdense que la palabra dice que Dios quiere ser absolutamente el que cubra todas nuestras necesidades. Y Él lo hace, y Él es la fuente de nuestra vida. Eso también es un cambio de mentalidad, porque estamos aprendiendo y nosotros somos discípulos. Entonces, vamos ahora a ver cómo Jesucristo empezó a proclamar esas palabras y Él nos dio el ejemplo de cómo nosotros hacemos y cómo proclamamos nosotros la palabra de Dios en nuestra vida y de qué manera lo hacemos. Vamos a ir a Lucas 4, versículo, del 16, 4:16. Dice, Jesús vino a Nazaret, donde él se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Fíjense que él estaba acostumbrado, costumbre es algo que hace repetitivamente. Estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, eso era lo que él conocía. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El libro de Isaías es un libro que yo amo, me encanta leerlo. Creo que allí está registrado realmente todo el plan de Dios. Y hay muchas palabras que hablan de nosotros. Entonces les motivo a leer Isaías y a tener una conversación con el Padre y preguntarle las cosas, porque la palabra dice en Mateo 7:7 que al que pide se le da, al que pregunta se le responde, como dicen, al que toca la puerta se le abre. Entonces dice así, el Espíritu, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Esta es una palabra que fue anunciada en el libro de Isaías por Isaías. Y aquí Jesús la está leyendo y está diciendo a propósito de él. Entonces, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra o esta escritura delante de vosotros. Fíjense ustedes que Jesús apenas estaba empezando su ministerio en la tierra, que él ya estaba proclamando lo que él tenía el propósito de Dios en su vida para con él aquí en la tierra. Ahora mi pregunta es para ti que me estás escuchando, siendo dado que Jesús tiene el propósito, hay 4 cosas que son mencionadas aquí y que en las cuales nosotros necesitamos ser honestos y aceptar esa realidad en la que estamos, porque el Señor no puede trabajar con una persona que se miente a sí misma. Nosotros necesitamos tomar conciencia, responsabilidad de nuestros actos y aceptar nuestra realidad y saber que nadie otro ha sido el que te ha llevado a esa realidad, sino tú mismo. A veces, claro, hay personas que han sufrido de abuso, de violencia. No hablo de esas cosas. Eso es algo que no. Pero nosotros aún en medio de eso todavía tenemos, podemos decidir lo que vamos a hacer con esas cosas. Y el Señor nos empieza a enseñar. Entonces, aquí dice que Jesús, el Espíritu del Señor le fue dado a Jesús, fue ungido él, nuestro Señor Jesucristo, para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, es que tú eres un pobre. ¿Un pobre en qué sentido? Puede ser financieramente, puede ser un pobre mentalmente porque no desconoce y completamente ignorante de las cosas del reino o completamente ignorante de las cosas de la vida simplemente. Entonces aquí dice que el Señor vino a darte buenas nuevas. ¿Y quién es el que cambia de creencia? Eres tú, soy yo. El que cambio mi pensamiento si hay algo que me dice eso no es posible, mi situación es tan real, tan complicada, etcétera. No, tengo que empezar a creer que porque Jesús está en mi vida, Él vino a traerme buenas nuevas. Ahora dice, me ha enviado también a sanar a los quebrantados de corazón. Es que tú tienes el corazón quebrantado. Porque si tienes el corazón quebrantado, ya tienes el médico a tu lado, en ti, contigo. La palabra dice en Actos 17, Paul nos enseña que nosotros en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso solo es necesario reflexionar qué significa en tu vida eso. Entonces, si tú tienes el corazón quebrantado, puedes empezar a decir y a tener la esperanza, Jesús está restaurando mi corazón. Él vino a sanar mi corazón quebrantado. A pregonar libertad a los cautivos. Es que tú eres un cautivo. ¿Y cautivo de qué? ¿Cautivo de qué? Dios te va si tú le preguntas al Señor, Él te va a revelar de qué eres cautivo. A veces ni siquiera somos conscientes. Entonces Él empieza y viene y nos lleva a la verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos lleva a la verdad de nosotros mismos. Aquí entonces dice libertad a los cautivos. Fíjense bien, podemos tener esa confianza de que lo que Él dice así es.
porque su palabra fue probada y fue encontrada fiel. Nunca le falló. Nunca le falló. Y fue tentado en todo, nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo. Él fue tentado en todo y nunca falló. Entonces podemos confiar, podemos creer que Él viene a pregonarte, a proclamarte la libertad. Ahora, hoy, como dice él mismo dijo, hoy esa palabra se está cumpliendo delante de vosotros. Es que estás ciego, porque aquí dice también que vino a traer vista a los ciegos. Es que tienes ceguedad, oscuridad en alguna área de tu vida. Si no estás consciente, si no sabes, pregúntale al Señor, Él te mostrará. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. La opresión es una cosa horrible. La opresión es, para mí era el ser condenada de día y de noche. Tenía un juez allí que me decía, hiciste bien, no hiciste bien, estar todo el tiempo siendo encontrada culpable o inocente, culpable o inocente, juzgada todo el tiempo, condenada todo el tiempo. Por todo lo que decía, por todo lo que hacía, por lo que hablaba, por lo que no hablaba, etc. Eso se llama opresión. Y Jesús vino a liberarnos de la opresión. Porque recuérdense, no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, para mí en realidad, mi vida, cuando yo llegué a Cristo, yo estaba en todas esas áreas. Después, por la religiosidad que me enseñaron fue que ir a la iglesia, todo eso es bueno, sí, ir a la iglesia, reunirse con hermanos y todo eso. Pero todo eso es bueno, pero si nosotros no hemos entendido que nosotros somos una nueva criatura y que empezamos una nueva vida y que por ello debemos permitir que Dios nos corrija el pensamiento, corrija nuestras palabras y corrija nuestros actos, no estamos avanzando, vamos a seguir cometiendo los mismos errores porque en realidad son los mismos esquemas de vida, el mismo sistema de vida. Entonces vamos a seguir tomando las mismas decisiones erradas en todo tiempo. Acuérdense que nuestro cuerpo está acostumbrado a una cosa y por eso Él nos pone en situaciones que nos sacan de esa zona de confort para podernos ayudar a entrar en cosas nuevas. Nunca es para hacernos daño. Nunca, nunca. Nuestro Padre desea lo mejor para sus hijos. Y porque nos ama. Y nos lo demostró a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, mis hermanos, hoy los dejo con esa palabra. Ruego a mi Padre en los cielos que a cada uno Él les muestre, les dé de ser conscientes de las cosas donde necesitan claridad, donde necesitan luz, y que sepan que Jesucristo ha venido para darles libertad, para darles buenas nuevas, para sanar sus corazones, para abrirles los ojos, para darles luz y para darles una vida abundante en Él. Sean bendecidos.